Bueno, ahora entonces vamos a convocar a la quinta mesa. La quinta mesa va a estar dirigida por nuestro queridísimo amigo, el profesor doctor Marcos Giampani, quien en este momento se aproxima a la mesa y al mismo tiempo la llamamos a la querida profesora Paula Lepe Caiconte de Chile para que tome posesión de estrados. Adelante. Profesor Marcos, Buenísimo. suya es la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar paso a la quinta mesa titulada Integración transfronteriza, descentralización y comunidades transnacionales integradas. Para ello, vamos a contar con la palabra de tres ponentes y vamos a comenzar con Paula Lepe Caiconte, con su ponencia titulada La paz como un imperativo de convivencia en la transfrontera, la experiencia en las regiones de Tacna, Perú, y Arica y Paranacota, Chile. Paula, la palabra es tuya, tienes 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a la presidenta de la OCAI, a la doctora Silva, perdón, Elizabeth Silva, al vicepresidente, mi querido amigo Álvaro Fuentealba y por supuesto a nuestro presidente honorario, el doctor Ricardo Rabinovich. Para mí es un honor estar aquí de nuevo por segunda vez en mi escuela, después de 30 años, 31 esta vez. Eh, y hablarles un poco acerca de lo que está pasando en la frontera en Arica y Parinacota y Tacna. El año pasado el profesor Rabinovich nos hablaba acerca de lo que era la integración jurídica. Nosotros muchos vinimos hablando acerca de los estudios o análisis comparativos de legislaciones y bueno, la integración jurídica es mucho más que eso y es por eso que me di a la tarea pensando en dónde estoy, en el lugar donde vivo y el lugar donde trabajo, también en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Tarapacá, donde hacemos mucha integración también, contarles un poco de lo que está pasando allá. Entonces, contarles también que, por cierto, Arica y Tacna viven una historia común, para todos no es un misterio, que a pesar de sus diferencias, bueno, han ido construyendo fronteras jurídicas como un fenómeno bastante interesante en Latinoamérica después de una guerra tan cruenta como lo fue la Guerra del Pacífico. Entonces ahí se han experimentado periodos de cooperación y conflicto, pero finalmente desarrollo institucional fronterizo bastante interesante. Es un proceso que trasciende el intercambio normativo, como veremos, abarca la armonización legislativa, pero también la promoción de derechos fundamentales y facilita el comercio. Ahí en las diapositivas, si es que las ven, en la segunda... ¿Cómo hago para pasar las diapositivas? Ahí está, muchas gracias. Ven en las postales tradicionales de estas dos ciudades y en medio el tren. El tren Arica-Tacna, que es un monotren, es un solo vagón que todos los días a las 6 de la mañana y a las 7 de la tarde hace un solo viaje para transportar personas de un lado a otro de la frontera. Bueno, sabemos que la integración jurídica latinoamericana tiene bases teóricas importantes. Hay varios autores que hablan acerca de una visión comunitaria en la integración que debe trascender, ojalá, el libre comercio e incluir dimensiones de carácter político, cultural y, como he dicho, también de derechos fundamentales. Y me detengo aquí en un profesor mexicano, Juan Pablo Pampillo, que habla acerca incluso de un jus comuni americani. Sabemos que también que hay mayores intensidades en los procesos de integración entre todos los países de Latinoamérica, a veces con mayor integración positiva, otras veces no tanto, pero él nos llama a reflexionar sobre normas de carácter nacional, perdón. No, no, es un segundito que tengo que admitirte. Sí, Ah, ya, perfecto. Y si puede pasar a la segunda, pues, si puedo pasar. Entonces, este profesor habla acerca de la posibilidad de una gobernanza supranacional que beneficie no solamente la concesión de soberanía, sino que el desarrollo jurídico, económico y político de las naciones. Como sabemos y lo vivenciamos ahora, hay mayor proteccionismo, hay menor interés de parte de naciones de integrarse, pero sin embargo hay ciertas visiones que nos llaman desde, por ejemplo, la CEPAL habla acerca de un regionalismo abierto, tratando de establecer una postura más bien ecléctica sobre la situación de no conceder totalmente soberanía, pero sí generar una integración que sea
que busque la liberalización económica, la coordinación de políticas públicas, armonización normativa también y fortalecimiento de infraestructura y sistemas de innovación. A eso nos llama. Y en ese contexto sabemos, no voy a referir mayormente o con mayor profundidad a los instrumentos globales que todos conocemos que buscan precisamente fortalecer, por un lado, el multilateralismo desde la ONU, con su Declaración Universal de Derechos Humanos y con otra serie de pactos internacionales que han comentado acá. Eh, También los subregionales como la Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina. Pero siempre digo con mayor intensidad dependiendo de los momentos históricos y los gobiernos también, las tendencias políticas que se van dando en nuestros países, ¿no? Ahora, aterrizando un poco en lo que dice relación con esta región fronteriza, como les he dicho, sabemos cómo se anexan las regiones de Arica, Iquique y Antofagasta, Chile, y queda pendiente entonces la resolución de conflictos de temas pendientes. Y para ello entonces se dictan sendos tratados internacionales, instrumentos jurídicos, el Tratado de Ancón de 1883 y luego el Tratado de Lima de 1929, cuando ya no es posible llevar adelante lo que se llamó el plebiscito para definir por la propia ciudadanía. No se olvide de pasar las imágenes. Perdón. Ah, estoy viendo mi pantalla y no logro compartirla Me daba cuenta de eso. Sí, perdón. Bueno, entonces así es como llegamos a este momento en donde ya no es posible llevar adelante el plebiscito que le comentaba y por las diferentes tendencias que se van dando curiosamente en estas dos ciudades. Arica es una ciudad que se chileniza muy rápidamente con la construcción del tren Arica-La Paz en 1904. Hay ligas patrióticas que intentan darle, imprimirle esa identidad a la zona, a la población, y por otro lado está la situación de Tacna que ocurre todo lo contrario. Hay una fuerte resistencia y reclamo de identidad y ahí las mujeres tienen un lugar muy interesante. Mujeres que constituyen lo que se llaman sociedades de socorros mutuas para precisamente acoger a hombres heridos de la guerra que no reciben atención de ninguna instancia pública, hijos abandonados también, y ellas mismas asumen la necesidad de mantener la nacionalidad a través de su vestimenta, a través del color negro, ya se identifican y no confraternizan con los chilenos hacendados, una generación completa de mujeres, y entonces así Tacna se pasa a llamar Tacna la heroica. Bueno, sin embargo, y con el transcurso del tiempo, con la llegada y la tramitación del Tratado de 1929, finalmente se determina que Tacna pasa a ser peruana y Arica queda como chilena y se traza la famosa línea de la Concordia, una línea imaginaria que divide entonces estos territorios y que establece ciertos derechos y obligaciones tanto para Chile como para el Perú. Y en el caso de Chile, establece, perdón, no, no estoy ya. Bueno, lo puedo dejar ahí como para explicarles que precisamente estos marcos jurídicos bilaterales establecen ciertas obligaciones. En el Tratado de Lima se establece la necesidad de el otorgamiento de ciertos bienes raíces en Arica para el Perú. Ahí tenemos la casa de la respuesta, se llama la Casa Bolognesi, que es muy emblemática. El sitio al muelle al servicio del Perú es un muelle que para uso de Perú, dado que Tacna queda así en acceso al mar directamente, y entonces también el ferrocarril, como les mencionaba, de Arica a Tacna. Y esta acta de ejecución solamente logra establecerse en el año 1999, es decir, pasan muchos años antes que pudiese ejecutarse el Tratado de 1929 y probablemente también con las tendencias multilaterales que se dan a partir en ese mismo contexto histórico, es que entonces se puede llevar a ejecución con estos hitos que menciono, ¿no? El Cristo de la Paz también que está en el Morro, la Casa de la Respuesta, el muelle al servicio del Perú y el tren de Arica Tacna. También es importante mencionar la constitución de una comisión de relaciones exteriores de ambos países que van también desarrollando eh, eh, la resolución de conflictos específicos, ¿no? Y un acuerdo marco bilateral, que es del año 2017, donde establece también el funcionamiento transfronterizo de las fronteras. Perdón. Pero lo interesante aquí es señalar que lo que ocurre en esta zona es que se da lo que la literatura llama una zona transfronteriza, un complejo urbano
de mayor complejidad, donde hay una interdependencia muy fuerte entre las dos ciudades, funcionan como un complejo específico con estrecha interacción urbana, social, económica, con integración social también, hay dinámicas formales e informales también entre los distintos grupos sociales y una complementación económica también muy importante. Arica es una ciudad que otorga mano de obra, fuentes de trabajo, y Tacna es un lugar que entrega servicios, entrega turismo, entrega servicios de salud que son muy importantes para la ciudad de Arica, e incluso servicios como la vestimenta. Muchos de los colegios em, que tienen uniformes en Arica, los uniformes son hechos en Tacna y la gente va a comprarlos allá con sus escudos, su formalismo. Los clubes deportivos también mandan a hacer sus ropas a la ciudad de Tacna. Y entonces, en ese contexto, se da lo que se llaman los comités de frontera. Chile tiene comités de frontera tanto con Perú, con Argentina y con Bolivia. Y hay un fundamento jurídico, una norma administrativa que dice cuál va a ser su estructura, su funcionamiento, su organización. Pero en el caso de Arica Tacna tiene particularidades también, es muy fuerte. Tiene 3 niveles de organización. Uno es a nivel directivo de las relaciones exteriores, los ministerios, otro a nivel de servicios públicos, y finalmente están a nivel de los organismos locales. Y los organismos locales han dicho: nosotros queremos mayor participación. Y lo que originalmente eran comités comités de frontera, pasan a llamarse en el año 2012 Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, que manifiesta entonces una gobernanza local muy fuerte. Este año 2025, nosotros como Universidad de Tarapacá nos tocó participar son 16 subcomités que se desarrollan en distintas temáticas: educación, cultura, salud, donde los pares de Chile y Tacna se sientan a conversar acerca de las necesidades de las dos regiones para mejorar la sinergia que hay, y se adquieren compromisos que se van cumpliendo a través del año. Y tienen un alto nivel de cumplimiento. De hecho, en el último comité del año de abril del 2025 tuvo un 97% de cumplimiento, que lo que hace que sea un lugar extremadamente interesante de intercambio, de sinergias también y de reconocimiento, en donde evidentemente ambos países, pero las localidades de esos dos países, la comunidad de esos dos países se encuentra, colaboran mutuamente y generan mejores condiciones de convivencia a pesar de la frontera. Y entonces, por eso decimos que es un proceso de integración particularmente especial, donde se consolidan los espacios de cooperación efectiva entre los estados y se proyecta entonces una vía alternativa de integración mucho más profunda en la transfrontera. Ya no se habla de frontera, es transfrontera. Y entonces lo que queremos señalar es que hay un derecho intersubnacional con gobiernos locales y comunidades fronterizas, con protagonistas, una frontera inteligente, con una movilidad de un complejo integrado que funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, y una ciudadanía que comparte una construcción social y cultural que trasciende entonces la historia incluso, y las diferencias que pudiesen existir entre los gobiernos. La comunidad transfronteriza que se genera ahí, con participación de la academia, también de los organismos sociales y civiles, es muy fuerte, y creo que es un llamado también a entender que la paz no se construye solamente a través de los tratados internacionales, sino que a través de la base, a través de la convivencia de personas, de comunidades divididas por una línea imaginaria que se llama frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Y ahora vamos a pasar a la ponencia de María Julieta Escayola, que está por medio de el Zoom, titulada El caso del tren trasandino como ejemplo de integración sociojurídica. María Julieta, ¿está ahí? Buenísimo. Tenés la palabra, te vamos a ir avisando con el avance del tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la convocatoria, y en este caso me toca hablar del trasandino, del tren trasandino, hablando de la continuidad, ¿no?, de vías de comunicación y transporte como ejemplo de integración sociojurídica. Y cuando hablamos de transporte y vías de comunicación nos estamos refiriendo
a comunicar ciudades, centros productivos y puertos, a facilitar transporte de pasajeros y de carga. Sobre todo en la medida en que avanzan las redes ferroviarias, en su momento, en esa época, resultó evidente la posibilidad que ofrecía el ferrocarril para integrar las naciones vecinas. Y esto lo identificaron las presidencias en ese momento, en Argentina de Domingo Faustino Sarmiento y en Chile de Federico Errázuriz Zañartu, y con el fin de impulsar una unión que sirviera a los intereses comunes, como también un sello distintivo de la región, nació la idea del tren trasandino o de la construcción del tren trasandino, que formaba parte de una construcción o de una obra de una empresa mucho más ambiciosa, que más adelante explayaré. Todo comienza con la idea de dos chilenos, Juan y Mateo Clark, a través de una obra privada que posteriormente obtuvieron la concesión para la construcción y la explotación de esa obra, y que verdaderamente hoy en día se considera una epopeya. Todo comenzó con las tratativas entre los estados en 1872 y los hermanos Clark, y el proyecto en 1874 fue sancionado bajo Ley Argentina 583 y se hizo realidad en un primer tramo en 1891. Ya en 1905 funcionaba de ambos lados de la cordillera. En ese mismo año pasa de parte de esa obra privada de los hermanos Clark, que habían tenido algunos problemas económicos, a la empresa inglesa el Ferrocarril del Pacífico, que tomó a su cargo sobre todo la construcción del trasandino del lado chileno y del lado argentino, perdón, y del lado chileno se denominaba The Chilean Transandine Railway Company. Las construcciones siguieron y para 1910 se habían multiplicado el monto de sus entradas brutas. No nos vamos a detener porque prácticamente esta exposición sería como una primera parte de todo lo que significó el tren trasandino. Entonces no nos vamos a detener en todas las etapas de la construcción y todos los problemas socioculturales, políticos, geopolíticos, climáticos, ambientales, como así también las demoras, los problemas de financiamiento de administración, la construcción de puentes, los túneles, los cobertizos para, sobre todo en la parte del tren trasandino, porque no era nada más ni nada menos que atravesar la montaña en el medio de la montaña para colocar los rieles. Entonces, bueno, todo lo que significaba las obras de ingeniería para la protección de las avalanchas de tierra y nieve. En definitiva, se trataron de 38 años de obras. Y eso realmente lo convierte en una leyenda, así como también la que nace a raíz de la construcción del trasandino y que he mencionado, si algunos se acuerdan, en otras exposiciones, con la leyenda del Futre, aquel hombre que deambula en la montaña buscando su cabeza, pero que también nos habla, además de eso, de esta leyenda como obra titánica, que implicó atravesar justamente las montañas para colocar los rieles y que se insertó definitivamente en las obras de ingeniería mundial, considerada a la par del ferrocarril transatlántico norteamericano, como también del Canal de Panamá. Así, entonces, la empresa que se denominó después Buenos Aires al Pacífico gestionaba una red de ferrocarriles de trocha ancha y que unía la ciudad de La Idea, ¿sí? Dentro de lo que era la construcción del tren trasandino, era unir los dos puertos, la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Valparaíso, a través de un solo pasaje. Es decir, que la idea era, por ejemplo, vamos a suponer que existiera hoy el tren Buenos Aires al Pacífico, nos tomamos desde donde funcionaban las oficinas de la administración en Buenos Aires, que hoy son las Galerías Pacífico, en las calles Córdoba, San Martín, Viamonte y Florida. Entramos a uno de los stands, pagamos por un pasaje que nos lleve de Buenos Aires a Valparaíso, con algunos transbordos obviamente, pero un solo pasaje, y que nos lleve directamente a Valparaíso. O bien tomarlo, ¿sí? Pagar el pasaje y tomarlo en la esquina de Santa Fe, en el barrio de Palermo. Entonces, obviamente que uno partía desde Buenos Aires
hasta la ciudad de Mendoza, y ahí en la ciudad de Mendoza se hacía transbordo en lo que era el famoso tren trasandino. ¿Por qué tren trasandino? Y porque sus obras exigieron mayor cuidado justamente por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Todas las inclemencias climáticas y demás. ¿Cuáles eran las estaciones? Bueno, Ciudad de Mendoza, Blanco Encalada, Cacheuta, Potrerillos, Uspallata, Río Blanco, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y la última localidad de Argentina que era Las Cuevas. Y luego pasábamos a la localidad, la primera localidad, o la primera, perdón, estación, eran todas estaciones, no apiaderos, de Chile, que era el Túnel de la Cumbre, Los Caracoles, El Portillo, Hermanos Clark, Guardia Vieja, Río Blanco, Salto del Soldado, San Pablo y finalmente Santa Rosa de los Andes, última estación, primera localidad de Chile desde la frontera con Argentina. Hacia 1934, por razones de la Gran Depresión mundial, por razones de el aluvión que se produjo en Cacheuta, que hizo que se derrumbaran alguna parte de las obras, es decir, por razones también montañosas, se estatizó la administración y pasó a llamarse la empresa Ferrocarril San Martín, como también la línea de trenes San Martín. Pasó de 1934, funcionó de ambos lados de la cordillera hasta 1978 con transporte de pasajeros y de carga, y a partir de 1978 hasta 1984 se clausuró el transporte de pasajeros. El de carga subsistió hasta 1984 y luego dejó de funcionar de ambos lados de la cordillera, excepto en la parte del trasandino, que funcionó desde 1984 hasta 1992, en que también dejó de funcionar definitivamente y que tenía fines turísticos. Es decir, uno, por ejemplo, si quería tomar el día, se tomaba el tren en la estación Villalonga de la ciudad de Mendoza hasta Las Cuevas, almorzaba en Las Cuevas y pegaba la vuelta. Es decir, era con fines turísticos en este tramo de lo que es la provincia de Mendoza. Actualmente, como refugio histórico del tren, existe la Asociación Ferroclub Trasandino Mendoza, que da testimonio de esta obra descomunal. Los invito a ver y a recorrer y a visitar sus fotos, la página y demás. Y a partir de 2009, con tratativas, ¿qué pasó, no es cierto?, con esa parte del trasandino y esos rieles que quedaron en estado de abandono desde 1992 hasta el 2009, pasó a formar parte de la Sociedad de Transporte de Mendoza, es decir, del Estado de la provincia de Mendoza, en donde en el 2012 se inauguró lo que se denomina el Metro Tranvía. El Metro Tranvía es una suerte de metro, subte para Buenos Aires, a cielo abierto, ¿sí? Y que une localidades mendocinas puntos muy estratégicos y muy importantes, como es los departamentos de Las Heras, Mendoza, Godoy Cruz y Maipú, y tiene, ¿no es cierto?, se tiene pensado llegar hasta el aeropuerto de un lado y hasta todo lo que es la zona este, que se delimita con San Luis, con la provincia de San Luis. Entonces, estas localidades mendocinas que se unen y que se recupera sobre todo la infraestructura ferroviaria, utilizando justamente esa traza del ferrocarril. Bien, y un poco para finalizar, como les decía, es una primera parte, una primera aproximación de todo lo que implicó el tren trasandino, como ejemplo también de integración jurídica. Dos han sido las motivaciones por las cuales elegí el tema. Y uno es que el tren trasandino para la provincia de Mendoza, bueno, es un emblema de patrimonio cultural histórico que no está declarado en sí mismo, pero es el acervo de un pueblo, indiscutible. Es más, uno cuando pasa por micro, ¿sí?, en micro cruzando los Caracoles, atravesando los Andes, ve todavía los vestigios de lo que significó los rieles y cómo estaban los túneles en las montañas, adentro de las montañas.
Y la otra motivación por la cual elegí el tema es la búsqueda incansable que todavía no he encontrado, porque ya la voy a encontrar, que es, en la persecución de una película que se llama Buenos Aires al Pacífico de 2018, que fue dirigida por Mariano Donoso y que ese tema no es otro que el mismo tema de donde nace el cine, que la motivación es el movimiento, porque, o casualidad, la primera proyección de cine es la salida de los obreros de la fábrica y también la llegada del tren a la ciudad, de los hermanos Lumière. Entonces, el movimiento siempre es algo que atrae en el cine por la persistencia retiniana. Y cuando miramos además por la ventana de un tren o de un micro, también vemos movimiento. Lo único que, bueno, además este tren retrata un sueño personal de dos hermanos, los Clark, y una realidad trunca años después, pero lo que quería también comentar es que persiguiendo esa película me topé con un libro de reseñas de películas y de lo que podía extraer algunos conceptos como de los que extrae justamente el film, como maquinarias, trabajo forzado, inclemencias de la naturaleza, ambición, progreso, nostalgia, asombro, que de alguna manera también son conceptos jurídicos y son conceptos jurídicos relacionados con la integración jurídica, que podríamos después, como más adelante, trabajarlos. Esta obra realmente se considera un ejemplo de integración sociojurídica, a la vez que su cierre significa un síntoma de desintegración, un declive significativo en los medios de comunicación y transporte, y que, como les decía anteriormente, hoy en día se pueden vislumbrar los vestigios del ferrocarril como testimonio histórico de tamaña empresa y trabajo en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Le vamos a dar la palabra a Juan José Carrasco Loyola. No se encuentra en la sala. Si Ok. por casualidad se encuentra con otro nombre o alguna cosa por el estilo, por favor, que se identifique a través del chat. Que se identifique en uno, que se identifique en dos, que se identifique en tres, que no se identifique. En consecuencia, profesor Marcos Giampani, hemos terminado la mesa que usted ha coordinado muy eficazmente, como suele hacerlo. Y en consecuencia, procedemos, si a la señora presidenta así le parece y de acuerdo se encuentra, procedemos entonces a constituir la sexta mesa. Sexta mesa que va a seguir coordinando el profesor doctor Marcos Giampani, si no se tiene que ir. No, me espero a Patricio y me reemplaza. Muy bien, va a esperar a Patricio que lo reemplaza después. Entonces, en esta mesa vamos a tener al profesor doctor Sandro Laza Pallero, que está en Argentina y que ya lo vimos que sí que está. El profesor Roberto Cabrera Suárez, profesor doctor Roberto Cabrera Suárez del Perú, que a último momento no pudo venir por un problema personal, que la verdad que lo echamos mucho de menos, porque siempre viene. Pero le deseamos todo lo mejor y le deseamos que su señor padre ande muy bien. Y doña Lucía Abad Quevedo, que tampoco la he visto en la sala. Por favor, si doña Lucía Abad Quevedo, me parece que hoy Ecuador está fallándonos. Si doña Lucía Abad Quevedo se encuentra en la sala, por favor, tiene dos expositores antes como para identificarse o para entrar. Todavía tenemos esperanzas. Y entonces le paso la palabra al profesor Marcos Giampani. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a dar paso a la sexta mesa titulada Construyendo la Ciudadanía Latinoamericana. El primer ponente es el profesor doctor Sandro Laza Pallero, de Argentina, cuya ponencia se titula, ¿no?
Ok. Bueno, También es el mozo del de la restaurante. Londres. Se emocionó el doctor Rabinovich. Eh, No, discúlpeme, usted no lo está viendo en este momento, pero ¿sí? usted ha generado la hilaridad, muchas gracias. Usted ha generado la hilaridad de todo el público presente, incluso de personas ausentes que también se han reído. Eh, disculpe, porque en realidad el motivo de su elegancia genuina no tendría que provocar risa ni sonrisa alguna, sino simplemente admiración. Pero yo creo que esta risa general que ha habido con un par de personas que han tenido que salir porque ya no podían soportar más la risa, es una manera de demostrar nuestra profunda admiración hacia usted, profesor Ola Zapallero. Muchas Adelante. gracias, doctor. Y es un modo de integración también, ¿no? La elegancia es un modo de integración. Bueno, muchas gracias por la presentación y quiero compartir acá este power que preparé en esta ocasión especial. A ver, usted dígame si se ve, por favor. Se está empezando a ver, se está materializando, profesor. Espere un poquito. Está cruzando la Perfecto, cordillera. Ahí perfecto. está. Tenés que ponerle que sea para proyectar, ¿sí? La pantallita Sí. que está A abajo. ver, Eco. ahí está. Maravilla, profesor. Se está viendo. Muy bien. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, mi agradecimiento a las autoridades de la Facultad de Derecho y de la FUCAIS, que preside la profesora Elsa de Silva, por la invitación y hablar ante este destacado público. Bueno, el tema es el siguiente. Alberti y su práctica forense en Chile. Ante todo, bueno, quiero mostrar acá este monumento a Alberti que está en Chile, si no me equivoco, como Valparaíso, ciudad donde él residió. Nosotros sabemos que gran parte de la vida de Juan Bautista Alberdi pasó en el exilio. Entonces, bueno, me gustó esta frase: la ley escrita para ser sabia ha de ser expresión fiel de la ley natural. Que esto, bueno, lo saqué de un libro que él escribe siendo un estudiante de Derecho a los 27 años, que es Fragmento Preliminar del Estudio del Derecho, que posiblemente iba a ser la tesis de Alberti al momento, bueno, en que se tiene que ir por razones políticas. Alberti se tiene que ir en 1838 porque él, bueno, no quiere jurar adhesión a la causa federal. Y bueno, al igual que muchos exponentes románticos de la generación 37 como Alberti, como el propio Alberti, Carlos Tejedor, Juan María Gutiérrez, José Barros Pasos, se tiene que ir a otros países, toda esta generación. Alberti, bueno, como muchos de sus compañeros de lo que era el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires, actual Facultad de Derecho, pasa a Montevideo primero, está un tiempo, incluso es secretario de la Comisión Argentina de Exiliados, donde están, bueno, unitarios, federales, antirrocistas. Pasa una mala situación económica. Recuerden que Montevideo está sitiada por las fuerzas de Rosas, las fuerzas de Oribe también. Entonces, bueno, él piensa viajar a Chile. Pero bueno, Alberti tiene una vida llena de problemas, ¿no? Porque no hay ningún barco que fuera directo a Chile. Entonces, lo que tiene que hacer Alberti en esa época, tengan en cuenta que no está el canal de Panamá tampoco, ¿no? Entonces, tiene que irse a Europa y después de ahí embarcarse en Río de Janeiro y después dar la vuelta, ¿no? Y llegar a Chile. Ahora, Alberti se va a Europa, pasa por Italia y escribe un libro que es 20 días en Génova. Bueno, Alberti, como Tocqueville y otros románticos, es un viajero. Entonces, bueno, ha quedado un lindo testimonio de sus viajes en este libro, que en algunas ediciones se ha publicado como viajes y descripciones, ¿no? Estando en Europa en esa época, justamente en ese viaje, ¿no? Pasa por Francia, también se entrevista con el general José de San Martín y también con otros destacados juristas como Víctor Cousin, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los juristas que inspiraron a Carlos Tejedor a hacer el Código Penal también. Y trajo valiosas ideas sobre la jurisprudencia, trajo algo, por ejemplo, del clasicismo.
trajo también, bueno, sobre el gobierno político, lo que tenía que ser la legislación moderna, se fija mucho en Bentham o Bentham, disculpen si lo pronuncio mal, ¿eh? Y esto va a ser plasmado en las bases, donde vamos a ver muchas de esas ideas que Alberdi adquiere en Europa. Bueno, ahí lo vemos a San Martín, no lo vemos con el caballo blanco cruzando la cordillera, ¿no? Sino que lo vemos, bueno, anciano ahí con su hija Merceditas, y acá vemos, bueno, al Alberdi romántico. Bueno, Alberti, fíjense que tiene moñito también, ¿no? Como yo. Bueno, para febrero de 1844, Alberti se embarca desde Río de Janeiro hasta Chile y el 15 de abril llega a Valparaíso. Fíjense, es una imagen de Valparaíso en esa época, ¿no? Que estamos viendo. Durante la presidencia del general Manuel Bulnes, que estamos viendo, bueno, su imagen a la izquierda, que fue libertador de Chile, de Perú, ¿no? Bueno, fue un gran militar, un gran político, un gran estadista. Alberti, que quiero hacer una aclaración, no se alcanzó a recibir de abogado ni a hacer la tesis doctoral. No sé cómo hizo, ¿no? Pero bueno, revalidó su título de abogado en Chile y presentó una tesis doctoral llamada, ¿no? Memoria sobre la conveniencia y objeto de un Congreso General Americano. Fíjense qué interesante. Ya el tema nos da la pauta de una integración que quiere Alberti, ¿no? Un Congreso General Americano. En 1844 escribe un artículo muy interesante que trata sobre la teoría del Estado y el derecho constitucional, bueno, digamos derecho público, sino acerca de la controversia ultramontana o trasandina por Bauprés, extremo opuesto de Timón. Bueno, Bauprés es el seudónimo que usa Alberti para escribir este folleto, ¿no? Entonces va a decir Alberti, hace 10 años que el gobierno de Buenos Aires es una dictadura militar, o sea, por Rosas, ejerciendo sin limitación la suma de todo el poder público. ¿Es verdad? Sí, ¿no? Hace una afirmación, una pregunta, bueno, y responde Alberti. Acá estamos viendo imágenes terribles, ¿no? Un poco de lo que fue la dictadura de Rosas, ¿no? Acá quiero ser objetivo, donde hubo violencia, gente que perdió la cabeza, pero bueno, la perdió de verdad, ¿no? Porque a veces se dice, no, uno perdió la cabeza, pero en otro sentido metafórico, ¿no? Pero bueno, a veces también los soldados jugaban a los naipes o al chinchón, no sé lo que es esto, ¿no? Pero bueno, ahí están jugando, esos son los soldados rosistas. Después también Albert dice, hace 15 años que Chile se gobierna por una constitución que si no es tan ultra como algunos desearan, es a lo menos una constitución. ¿Es verdad? Sí. Y es muy interesante esto porque fíjense en que Chile es uno de los primeros estados hispanoamericanos que tiene una constitución a la que Alberti admira y la va a poner entre las mejores que hay. Y esto lo va a decir años después cuando haga las bases, en 1852. También vamos a ver un Alberti penalista, porque uno dice Alberti y lo ubica como un constitucionalista, ¿no? Un especialista en el derecho público, pero va a ser también un penalista. Entonces, una de las causas donde va a intervenir Alberti es la defensa de un señor llamado José Pastor Peña, que fue un caso trascendental, célebre en Chile. Entonces, este hombre, bueno, un escribano, tuvo una hija natural y habían sido acusados de la muerte de un hombre que había seducido a esta chica, que era una menor de 19 años, bajo promesa de bienestar económico por toda su vida. Sin embargo, al enterarse que la chica, bueno, quedó embarazada, una situación embarazosa, la echó de la casa, este sinvergüenza, ¿no? Pero bueno, fíjense que este señor y esta joven son acusados de este delito. Bueno, ahí vemos la portada, ¿no? De esta defensa que hace Alberti junto con José Barros Pasos, que es un abogado argentino, futuro rector de la UBA, y un abogado chileno, amigo de ambos. Alberti, bueno, va a hacer una estrategia para organizar la defensa de este señor Peña, pero bueno, es un tema complicado con varios hechos, como es analizar la vida del padre, la chica, ¿no? Y la víctima también. Entonces, la estrategia que se le ocurre a Alberti, porque Alberti sí es un jurista de verdad, no estos payasos que van por la televisión, con todo respeto, ¿no? Seguro por la televisión. Alberti va a decir, yo voy a presentar los hechos. Barros Paso, bueno, va a exponer la doctrina legal,
los principios de derecho, y el abogado chileno Carballo va a ejercer la defensa de la hija. Bueno, acá tenemos una ilustración de José Barros Pasos cuando integra la Cámara Penal, que lo va a jugar a Rosas años después y a otros federales. Es el segundo a la izquierda, para abajo. También en Chile, en 1845, el mismo año en que su amigo Domingo Faustino Sarmiento escribe El Facundo, Alberti va a escribir en un famoso diario de Chile, un famoso periódico llamado El Mercurio, de Valparaíso, un artículo sobre derecho de gentes, hoy decimos derecho internacional, titulado Los americanos ligados al extranjero, donde él defiende la intervención europea en la lucha contra Rosas y saca algunas cuestiones que después la va a repetir en las bases. Por eso yo siempre digo, ¿no? Y en las clases, ¿no? Cuando vamos a las bases de Alberti. No se hicieron en pocos meses ni un año, sino que fue un producto. Las bases de haber estado varios años afuera, en Chile, Alberti. Hasta podríamos decir que las bases se pergeñaron en Chile, ¿no? Entonces, Alberti lo que va a decir es que no hay un americano neto, como el cráneo de un pehuenche, ¿no? Un indígena, y lo que nosotros vemos acá, dice Alberti, que el universo se divide en solo dos grandes estados o patrias, uno es Europa y el otro es América, ¿no? Bueno, acá estamos viendo un pehuenche a la izquierda, y acá a la derecha estamos viendo a las tropas de Rosas defendiendo, bueno, en la batalla de la Vuelta Obligado, lo que era la soberanía, ¿no? 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Entonces, Alberti iba a decir, ligarse a los pueblos más civilizados de la Tierra para asuntos de civilización y no a los indígenas como General Rosas, radica la inconsecuencia. Claro, critica a Rosas que él está con los indígenas, bueno, que para Alberti no forman parte de su proyecto de Estado-Nación. Bueno, ahí vemos el cenotafio, la estatua donde estaba, bueno, la tumba de Alberti, que después, bueno, sus restos fueron trasladados a Tucumán. Entonces, la opinión de Alberti le hizo tener varios clientes. Entre ellos, una vez le gana un caso a un hombre muy rico que tiene una tienda de comercio y le envía el empleado para que le pague los honorarios a Alberti, que a veces es un problema para nosotros los abogados, no cobrar los honorarios. Entonces le dice, señor doctor, vengo a pagar a usted la cuenta. Alberti le dice, señor, eso no es tan urgente. El empleado dice, tal vez, pero el señor C cree que no es justo cobre usted 15 onzas. Alberti le dice, diga usted al señor C, fije la cantidad que crea justa. El señor le dice, no al empleado, ya lo he hecho y me encarga de entregar a usted esta suma. Entonces le dejó sobre el escritorio 500 pesos fuertes, que era muchísima plata. Fíjense en cómo la gente hacía valer el trabajo de un abogado, ¿no? De un abogado honrado, ¿no? Como el caso de Alberti. No sé si me queda tiempo, ya terminé. 1 minuto. Bueno, muchas gracias. Quiero cerrar con esto, ¿no? Yo quiero que Chile fue para Alberti una segunda patria, ¿no? Un lugar de integración jurídica, social, política, donde estuvieron muchos emigrados argentinos y encontró en Alberti un amigo generoso que les abría las puertas de su casa, su biblioteca, que les permitió estar y progresar, y entre ellos este señor que está acá, que es Domingo Faustino Sarmiento, bueno, pero no lo vemos con su calva, no habitual, sino que lo vemos con su barba romántica. Bueno, y con esto termino, señoras y señores, y muchísimas gracias. Muy agradecido de la presentación de nuestro querido Sandro. Me incorporo de manera tardía, pero eficaz, para acompañarlos como moderador de esta mesa e invitando a proseguir a continuación a nuestro invitado del Perú. Por cierto, si hay alguna persona que no lo conoce, es el ilustre profesor Patricio Rosas Ortiz, director de la Comisión de Fiestas, uno de los fiscales más temidos del territorio chileno y una magnífica persona, salvo cuando tiene que venir en un horario y llega una hora más tarde, pero eso se puede dejar de lado. Profesor. Pero solo iba a completar, muchas gracias.
no Y no solamente vino de Rancagua, como usted. el agradecido, ya les quedó claro cómo somos los rosas. Así que valga la advertencia. ¿Mm? Muchas Qué buena gracias, estuvo esa. muchas gracias, querido Ricardo. Ahora sin más, y para no quitarle el tiempo a nuestro siguiente ponente, le damos paso a don Roberto Cabrera, que nos hablará sobre el amicus curiae popular sudamericano, un mecanismo de integración jurídica para la participación ciudadana transnacional en la justicia constitucional. Adelante, Roberto. Muchas gracias, un cálido y muy afectuoso saludo, profesor Patricio, querido maestro Ricardo Rabinovich y a todos nuestros amigos que se encuentran presencialmente en Santiago y aquellos que a través de la vía telemática podemos compartir ese espacio de integración. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla con el objeto de poder guiar en parte la temática que queremos abordar de una manera breve, por supuesto. Bien, permítanme comenzar con una pregunta. ¿Qué legitimidad tienen nuestros sistemas judiciales cuando solo el 27% de los latinoamericanos confía en ellos? Según el Latinobarómetro del año 2023, el 68% aproximadamente de nuestra población considera que el sistema judicial favorece a los poderosos sobre los ciudadanos comunes. Nos encontramos ante una crisis de legitimidad que no es accidental, es el resultado de una exclusión estructural sistemática. Por eso es que consideramos interesante proponer este amicus curiae popular sudamericano, que así lo hemos bautizado, como un instrumento que permitiría a ciudadanos y a organizaciones de base de cualquier país sudamericano participar en procesos constitucionales de otros estados cuando se debaten derechos fundamentales con un impacto transnacional. Bien, entonces, bajo esa óptica, consideramos importante, como lo señaló en su momento Gargarella, que el constitucionalismo latinoamericano ha sido históricamente elitista, excluyendo las voces populares. Mientras nuestras constituciones prometen derechos expansivos, la estructura del poder permanece diseñada para excluir a las mayorías. Sin embargo, en esos contextos, como lo comentaba al inicio, en cuanto a la expansión de derechos, siempre se han encontrado ausentes las voces de diversos grupos, como grupos de mujeres que han atravesado situaciones de aborto clandestino, por ejemplo, o de socorristas que las acompañan, o de mujeres rurales o indígenas que enfrentan las barreras más severas y que son quienes más sufren las consecuencias de no poder participar en procesos que definen sus propios derechos. Y esta exclusión se replica en toda la región a través de un sistema de barreras articuladas, barreras epistémicas, por ejemplo, que privilegian el conocimiento certificado académicamente sobre la experiencia vivida. Eh, y eso obviamente trae una consecuencia nefasta, o criterios de representatividad que excluyen a asociaciones de usuarios, a pesar de que un importante porcentaje pues requiere de una participación porque se va a decidir sobre asuntos que van a afectar sus vidas. O barreras económicas también, ¿no? Donde el patrocinio letrado o memoriales técnicos tienen unos costos prohibitivos para organizaciones populares. O barreras lingüísticas, como el caso de varias de nuestras comunidades ancestrales que operan bajo un determinado idioma, pero que no tienen en cuenta la importante cantidad de lenguas nativas, sobre todo en los contextos de plurinacionalidad, que son bastante comunes en nuestra región. Pero hay una dimensión adicional que consideramos crítica, que es la fragmentación regional. Por ejemplo, más de un 7.3 millones de venezolanos han migrado, sus derechos se litigan simultáneamente en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, y cada tribunal enfrenta unas preguntas similares sobre regularización, sobre salud, sobre educación, sobre trabajo. Sin embargo, las organizaciones de migrantes no pueden presentar amicus transnacionales que compartan experiencias exitosas.
¿Y cuál es el resultado? Pues una jurisprudencia fragmentada que debilita la protección regional. ¿Mm? Por ejemplo, saliendo de ese tema, cuando la Corte colombiana declaró la Amazonía como sujeto de derechos, las comunidades indígenas en Brasil o las comunidades indígenas en el Perú no pudieron señalar algo, a pesar de que la Amazonía, como bien sabemos, no reconoce fronteras. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas transfronterizos, como el guaraní, como el wayú, que tienen una exclusión importante. Entonces, cuando un tribunal decide sobre sus derechos territoriales, no deberían poder participar las comunidades hermanas del otro lado de fronteras coloniales que jamás reconocieron. Esa es una pregunta que nos hacemos. Entonces, bajo ese orden de ideas, la propuesta tiene tres componentes. ¿Cómo es que funcionaría? Eh, Primero, un protocolo de admisibilidad regional. Cuando los tribunales enfrenten casos sobre derechos con dimensión regional, migración, medio ambiente, pueblos transfronterizos, etcétera, abrirían automáticamente un determinado plazo, supongamos de 30 días, para recibir amicus de organizaciones populares de cualquier país sudamericano. Estos criterios privilegiarían la experiencia directa sobre las credenciales formales. En segundo lugar, una plataforma digital unificada, es decir, un sistema compartido donde las organizaciones se registren con requisitos mínimos, se publiquen casos activadores y se puedan presentar amicus en español, en portugués, en lenguas originarias con una traducción automatizada y se almacenen en un repositorio público, ¿no? Y un tercer aspecto sería una red de facilitadores judiciales populares, conformado por líderes comunitarios, estudiantes de derecho, defensores capacitados para asistir a grupos vulnerables, para que puedan traducir las experiencias a un lenguaje jurídico sin perder su riqueza y articulando redes transnacionales. ¿Mm? Serían como una suerte de traductores culturales entre el mundo jurídico formal y los saberes populares. Creemos que esta implementación es viable, podría insertarse poco a poco países de nuestra región, que bueno sería, firmando de repente un acuerdo de cooperación judicial, estableciendo principios comunes, las cortes tendrían competencia para regular sus procedimientos, por supuesto, y en una segunda fase otros tribunales podrían adherirse, ¿no? Eh, Permítanme ilustrar el potencial con ejemplos, ¿no? En Artavia Murillo, sobre fertilización in vitro ante la Corte Interamericana, las parejas infértiles de otros países que enfrentaban prohibiciones similares no pudieron participar. Sus testimonios, creo yo, habrían enriquecido la decisión, ¿no? O, por ejemplo, en litigios sobre derechos LGTBI+, la expansión del matrimonio igualitario habría sido más rápida si las organizaciones pudieran compartir experiencias transnacionalmente. O el caso en el Perú de la tipificación del feminicidio, que inspiró algunas reformas regionales. Consideramos que el amicus curiae popular sudamericano permitiría contribuir en compartir estrategias frente a patrones de violencia que trascienden fronteras. Entonces, consideramos de que esta iniciativa contribuiría a la paz regional mediante la vía de prevención de conflictos, al canalizar demandas institucionalmente, contribuyendo a la construcción de ciudadanía regional basada en la solidaridad jurídica concreta y materializando la visión bolivariana en el ámbito de los derechos. Obviamente, armonizando las bases, generando convergencia construida democráticamente en lugar de esta ser impuesta por élites. Claro, pueden haber objeciones, claro que sí, ¿no? Que, por ejemplo, lo que se suele decir, que violaría la soberanía judicial, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no, cada tribunal mantendría su autonomía completa, solo ampliaría las voces. Otra objeción podría ser que se va a saturar los tribunales. Yo creo que no. La experiencia demuestra lo contrario, que las organizaciones más bien carecen de capacidad técnica. Así que este argumento es un argumento que revela el elitismo que debemos superar. Las comunidades que han resistido siglos de opresión, ¿carecen acaso de capacidad para expresar cómo las decisiones afectan sus vidas? Y bueno, a manera de conclusión, yo creo que, como lo dijimos al inicio, vivimos en un momento crítico. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que América Latina enfrenta una encrucijada que nos lleva a entender que tenemos dos opciones: o profundizamos la democracia, incluyendo los excluidos,
o corremos el riesgo de un retroceso autoritario como ya lo estamos experimentando. Así que esta es una apuesta por la primera opción. No les pido que crean que es perfecta, yo les pido que reconozcan que la exclusión actual es insostenible, es ilegítima y que aceptemos que quienes sufren las consecuencias tienen derecho a participar. Que imaginemos una Sudamérica y una América en realidad, donde la justicia constitucional sea verdaderamente democrática, participativa, inclusiva, como se ha establecido en el contexto de diferentes cortes progresistas. La democracia del siglo XXI debe ser participativa y transnacional. La pregunta no es si podemos permitirnos seguir excluyendo a nuestros pueblos de la justicia que los afecta. Hay que sumarnos. Y eso implica que nosotros como académicos sigamos investigando y sigamos participando en eventos como este, que ayudan sobre todas las cosas a que un constitucionalismo latinoamericano que nació excluyente no muera así. Podemos construir una justicia constitucional que refleje la diversidad, la solidaridad y la dignidad de nuestros pueblos. Les agradezco enormemente por vuestra paciencia y por haberme permitido compartir esta iniciativa con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.